Esta idea de discutir o encontrar las áreas debajo de la curva normal va a ser muy útil en el futuro para poder establecer las pruebas de hipótesis y la generación de los intervalos de confianza. Vamos entonces a discutir el área debajo de la distribución normal para ciertos valores de la desviación estándar. Empezando por la gráfica de arriba, la pregunta que hago con mostrar esa primera gráfica de las tres que están encima una de otra. La primera es: ¿cuál es el área rayada debajo de la curva? La información que tenemos es que X barra está en la mitad y están los valores para 1 y 2 desviaciones estándar por encima o por debajo de esa media. Evidentemente sabemos que es una distribución simétrica, es decir, 50% de las observaciones están mayores a la media, por encima de la media. La segunda gráfica hace la misma pregunta, pero mirando por debajo de la media. La aproximación es que 50% de las observaciones van a estar por debajo de la media, o cerca 50% de las observaciones. Ahora mirando la gráfica de abajo, para la lámina 14 de todas maneras todavía. La pregunta aquí es: ¿qué porcentaje del área normal está rayado o está contenido entre el punto de una desviación estándar hacia adelante, hacia el infinito? ¿Cómo se calcula esto? Bueno, anteriormente habíamos dicho que teníamos dos hechos, básicamente. Uno, que, como lo acabo de discutir, desde la media hacia la derecha, esa área es 50% de la curva. Y antes habíamos descrito también que entre la media y una desviación estándar teníamos 34.13% de la curva. Entonces, el área rayada es la diferencia entre 50% y 34.13%, es decir, 15.87%. Espero que esto sea claro. Estamos entonces aquí mirando a mano derecha tres ejemplos más. Los tres ejemplos de la mano izquierda son los mismos que había presentado anteriormente. Los ejemplos de la mano derecha son tres nuevos en los que pregunto con más detalle ciertas condiciones del área bajo la curva normal. La primera gráfica, la de arriba, a mano derecha, pregunta cuál es el área por encima de una desviación estándar o por debajo de una desviación estándar. Tomando el resultado anterior, sabemos que el área por encima de una desviación estándar es 15.87%. Como es una distribución simétrica, lo multiplicamos por 2 y sabemos que el área rayada que se ve ahí, con las dos colas, es de 31.74%. Vamos a seguir un argumento similar para los siguientes dos casos. El caso de la mitad nos pregunta cuál es el área para observaciones que están por encima de dos desviaciones estándares de la media, solamente a mano derecha, las positivas, por encima. La intuición para derivar este valor es la misma de antes. Sabemos que 50% de la curva está por encima de la media, y sabemos también que de la media a dos desviaciones estándar hay 47.725% de las observaciones. Es decir, la colita que queda dos desviaciones estándares o más es la diferencia entre 50 y 47.7, o sea 2.275%. Cuando miramos las dos colas, es decir, las observaciones que son mayores a dos desviaciones estándares o menores a menos 2 desviaciones estándares de la media, ¿qué área es esa? Es un área que se aproxima a casi 4.55%. Ese valor fue sacado multiplicando 2.275 por 2. La única fuente de información que no he defendido y que ustedes me han tenido que tomar, digamos, como un artículo de fe, es que el área entre la media y una desviación estándar tiene ciertos valores, y que el área
entre la media y dos desviaciones estándares tienen ciertos valores, es decir, 34.13% y 47.73%, respectivamente. Vamos a defender estos números en términos muy precisos después. Por ahora simplemente créanme que es así y utilícenlo para poder definir áreas debajo de la curva normal. Ahora surge un ejemplo que quiero que discutamos y que vamos a examinar no solo en este momento sino en el futuro. Supongan que alguien ha tomado muchas muestras y calcula que la desviación estándar de la media muestral es 10. Ahí la ven arriba a la izquierda en la lámina número 16. También se dan cuenta que la media de la distribución o la media de medias es 100. Sabemos que la media es 100, X barra, y la desviación estándar de la muestra es 10. La persona quiere saber cuál es la probabilidad de que la media, de que una media en su muestra sea mayor a 115. En otras palabras, ¿cuál es el área rayada? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra sea mayor a 115, sea el área rayada? ¿Qué porcentaje de los casos? ¿En qué porcentaje de los casos sucede esto? Pues sería la razón del área rayada a todo el área de la curva. Por el teorema del límite central sabemos también que 115 está a 1.5 desviaciones estándares de la media. ¿Por qué sé eso? Porque 115 está a 15 unidades de 100 y como la desviación estándar es 10, puedo decir que está a 1.5 desviaciones estándares de la media. ¿Qué porcentaje de la curva está por encima de 1.5 desviaciones estándares de la media? No sabemos exactamente, no es posible resolver esta pregunta analíticamente en este momento. Para poder resolver esta pregunta, introducimos ahora la normal estándar. En este momento sabemos que es, relativamente entre 31% y 2%. ¿Por qué digo esto? Porque estamos a 1.5 desviaciones estándares de la media. Y en la lámina anterior sabemos que cuando uno está a una desviación estándar de la media, hay 31% de las observaciones en ambas colas. O si no, habría si estamos mirando solo una cola, que realmente sería este caso, sería 15%, 15.8%. Y cuando miramos a dos desviaciones estándares, tenemos 2.3% de las observaciones. Luego, ¿qué área habría a la derecha de 115? Yo le pondría que entre 2.3% y 15.9%. Por ahí sería como el 8, 10, 11, 12%. 10 o 11%. Después vamos a discutir este tema o volver a revisar este ejemplo con más detalle. La normal estándar se define con la letra Z y es una transformación que se hace a cada observación de una muestra para expresarlo en términos de las desviaciones estándares de la muestra. Ayuda a comparar variables con escalas distintas. Es útil en regresión, es útil en análisis de factores y en este caso es útil para poder construir intervalos de confianza y hacer pruebas de hipótesis. La transformación que se hace es tomar el valor de la observación, restarlo de la media y dividirlo por la desviación estándar. Los nuevos valores entonces van a tener un promedio de 0 y una desviación estándar de 1, lo cual es muy útil. Piénsenlo de esta manera. En la clase número 1 dijimos que si tomamos cada observación menos el promedio y lo sumábamos todos, daría 0. Precisamente lo que estamos haciendo aquí, tomando la diferencia entre cada observación y el promedio, o la media, y si los sumamos para sacar la media de medias me va a dar 0. Al dividirlo por la desviación estándar, estoy simplemente asegurándome que
estoy representando el valor en términos de desviaciones estándares. Si antes era 3, si la desviación estándar es 3, estoy diciendo que el valor ahora está a una desviación estándar de la media. En el caso anterior, el valor de 115, si pasamos a la lámina 19, su normal estándar sería 1.5, porque está a 1.5 desviaciones estándares de la media. En la lámina 20, entonces, muestro la normal estándar de 18 datos que se recogieron al examinar el precio de ciertos predios en una ciudad. Si ustedes recuerdan, este es el mismo ejemplo que utilizamos en la clase número 1. Tenemos 18 predios y la normal estándar me sugiere, por ejemplo, que el primer predio, que costaba 40.000, está 1.2 desviaciones estándares por debajo de la media, y que el predio que cuesta 79.000, por ejemplo, está casi en la media, está 0.07 desviaciones estándares por encima de la media. Esta estandarización de los datos es útil para poder hacer comparaciones y para hacer pruebas de hipótesis. Si nos vamos a la lámina número 21, estos son datos verídicos de un estudio en el que se examina la densidad poblacional en términos de población por acre, la desviación estándar, la media, el mínimo y el máximo para un cierto número de variables. La tabla de arriba presenta los 5 primeros datos de la base de datos o de la tabla que se tiene con las observaciones. El primer dato muestra una densidad poblacional de 10 unidades. El segundo dato muestra una densidad poblacional de 42, el tercero de 18, el cuarto de 14.4, el quinto de 23. En términos de la normal estándar, esos valores se vuelven 0.63, 5.7, 1.96, 1.33 y 2.76. Es decir, el valor número 2 está 5 desviaciones estándares por encima de la media. Es decir, está muy tirado hacia el lado derecho de la distribución normal, a la cola derecha. La siguiente variable que ven ustedes, HU sub acre, describe el número de unidades de vivienda por acre, es decir, la densidad de unidades de vivienda. Igualmente se ve que la segunda observación tiene una desviación, tiene una normal estándar que es 6.84, incluso mucho más tirada a la derecha que la de densidad poblacional. Y en general todas las variables en términos de la densidad de unidades de vivienda tienden a estar un poco más retiradas o más alejadas de la media. La tabla de abajo, en esta lámina 21, muestra el promedio, la desviación estándar, el mínimo y el máximo para las variables crudas, es decir, las variables observadas. Por ejemplo, la población por acre, el promedio la media es 6 unidades de vivienda, el promedio o la media es 2.5. Número de parques por acre, el promedio es 0. El número o la longitud de calles por acre, la densidad de calles, es 0.02. Cuando se han estandarizado, pueden ver a mano derecha el promedio es casi 0, 1.23 por 10 a la menos 9. Ven ahí una notación científica. Esto simplemente tiene que ver con el redondeo en los paquetes estadísticos, pero en términos intuitivos es muy cercano a 0, casi 0. Ven que la desviación estándar para las 4 variables es 1, y ven el rango en términos de la desviación estándar. El rango anteriormente variaba mucho de acuerdo a las unidades de cada variable. El rango en este caso está en términos de desviaciones estándares. Por ejemplo, con base en el rango uno puede, en el mínimo y en el máximo, y en identificar el rango, uno puede decir que las unidades de vivienda por acre, la densidad de unidades de vivienda, es la variable que tiene más dispersión, porque está entre 0.9, menos 0.9 y 6.8 desviaciones estándares, todas las observaciones. Cosa que anteriormente pues uno no se podría dar cuenta, porque la desviación estándar de las unidades de vivienda es más baja que la desviación estándar de la densidad poblacional, porque estamos hablando de unidades distintas. La normal estándar nos permite comparar las variables directamente una a una, sin tener en cuenta las unidades en las que fueron medidas. La pregunta original era sobre el área a la derecha del valor 115.
El valor de la normal estándar es 1.5. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el área a la derecha del valor 1.5? Y ahora entonces déjenme introducir la tabla Z, que describe los valores de la distribución normal, los valores críticos de la distribución normal.